Comienzo con un epígrafe de Michel Foucault. En realidad, hay dos especies de utopías: las utopías proletarias socialistas que gozan de la propiedad de no realizarse nunca, y las utopías capitalistas que, desgraciadamente, tienden a realizarse con mucha frecuencia. Al hablar de utopías, se movilizan muchas dimensiones de lo humano, especialmente la capacidad de imaginar otros mundos posibles cuando el presente parece insuficiente. Las utopías han acompañado a la historia del pensamiento como espejos invertidos de la época. Son como escenarios en donde se despliegan aspiraciones, tensiones y deseos colectivos. No obstante, su función no está limitada a proyectar sociedades ideales. También se trata de moldear sujetos, de configurar formas de pensar y constituir modos de ser. En este sentido, somos congruentes con Nietzsche, el yo no piensa, y con Lacan, soy hablado por el lenguaje. Y es por esta razón que en esta conferencia me interesa preguntarme no tanto lo que imaginan las utopías, sino qué hacen las utopías con nosotras. ¿Qué tipo de subjetividades producen y qué relación establecen entre imaginarios, deseos, estructuras e imposibilidades? Como siempre, el psicoanálisis trae las malas nuevas. Interrogar la función subjetiva de las utopías implica comprenderlas como artefactos culturales, sociales y políticos capaces de reorganizar no únicamente nuestras ciudades o nuestros ideales o las relaciones sociales y de poder, sino la manera en que nos pensamos, nos sentimos y también nos relacionamos con el cuerpo. Las utopías no solo describen futuros hipotéticos, sino que también intervienen en la manera en que entendemos nuestro lugar en el mundo, nuestros límites y nuestras posibilidades. Son herramientas que articulan sentidos, proyectan ideales y señalan los puntos de insatisfacción del orden el orden existente. En última instancia, estudiar la utopía es estudiar la subjetividad del movimiento, aquello que permite, bloquea o transforma las formas de vida en que somos capaces de imaginar. La utopía en la antigüedad y en el Renacimiento. Como ustedes saben, en la antigüedad clásica la utopía aparece como reflexión filosófica sobre el orden político y la virtud. En Platón, por ejemplo, la república no se presenta como un lugar imposible, sino como un modelo racional que pretende corregir la desmesura de la polis griega. La utopía antigua se orienta hacia el equilibrio, la armonía y la distribución justa de funciones, y tiene como trasfondo un ideal cosmológico donde el orden político refleja el orden del alma y del universo. Hay una resonancia y una correlación entre el orden cósmico, lo macro, y el orden de la polis, lo micro. La utopía funciona como una norma ética, entonces, una medida para evaluar el comportamiento individual y colectivo según las virtudes de la polis. Posteriormente, la utopía renacentista, especialmente a partir de Tomás Moro, deja de tener un modelo filosófico abstracto y se convierte en una ficción social situada en el lugar geográfico desconocido. Si quieren, en las preguntas podemos hablar un poco más del problema de la ficción en psicoanálisis. La ruptura con la tradición clásica, la utopía renacentista ya no es una alegoría del orden, sino un experimento sobre las formas posibles de vida social. Incluso cuando este experimento sea mental, tendrá consecuencias. Su novedad radica entonces en imaginar otras instituciones, otras economías y otras configuraciones familiares y sociales. Una transformación de lo social con potenciales políticos. La utopía renacentista introduce una dimensión crítica. Revela que el mundo europeo del siglo XVI está marcado por la desigualdad, la corrupción y la violencia, y ofrece una ficción como contraste. Mientras que la utopía clásica funciona como un ideal regulador por su cosmovisión de esferas concéntricas, así como es en el cosmos, así es en la polis, en la utopía renacentista ya tiene en efecto el rompimiento de la visión feudal del mundo y aparece el horizonte de la posibilidad de otros mundos. Es por esta razón que pasamos del mundo finito al universo infinito. Las referencias son Coiré y Descartes.
a la visión de otros planetas con vidas extraterrestres, Giordano Bruno, o incluso la propia colonización de América. Eh, no sé si alcanza el tiempo para poder desarrollar el problema de la utopía en psicoanálisis a partir del pensar los mundos, porque hay un fuerte componente surrealista en el psicoanálisis lacaniano. Y el componente surrealista del psicoanálisis lacaniano no significa que hay un mundo ideal, sino que existen dos mundos: el mundo de la realidad y el mundo de la ensoñación. Y esos mundos se interpenetran todo el tiempo. Y esto es muy importante para poder pensar cómo no se trata de una idealización de un mundo, sino que en el psicoanálisis lacaniano se trata de la interpenetración del mundo de la realidad y el mundo de las ensoñaciones, que tiene consecuencias importantes, tan políticas, tanto para el surrealismo como para el psicoanálisis. Continúo. A pesar de estas diferencias, existe una continuidad entre ambos momentos. Tanto la utopía antigua como la renacentista funcionan como tecnologías imaginarias de la regulación subjetiva. En ambos casos, la utopía la utopía señala cómo deberían formarse los individuos, qué valores deberían de encarnar, qué pasiones deben controlar y qué deben desear y qué hacer con sus cuerpos. La diferencia es que mientras la antigüedad actividad como alineación a un orden universal, y en ese sentido es un ideal que pretende rectificar a la ciudad o a la polis, el Renacimiento, por su parte, piensa la utopía como producto de las instituciones y prácticas sociales y colectivas concretas. Ambas imaginan un sujeto, pero lo hacen desde marcos ontológicos muy distintos. La utopía en la modernidad. Con la modernidad, la utopía se transforma en un proyecto histórico, deja de ser un lugar ficticio para convertirse en un horizonte político, no únicamente por la industrialización y la idea de progreso, sino por la introducción de la dimensión de la historia que está producida en Kant y en Hegel. Obviamente también en Vico. La modernidad seculariza la esperanza, desplaza el ideal religioso hacia el progreso material y concibe al sujeto como capaz de transformar a la sociedad mediante la ciencia, la técnica y la organización racional. Las utopías modernas ya no son entonces islas distantes del Renacimiento o las ciudades aisladas en la antigüedad, sino que son esquemas de planificación estatal, socialismos científicos y proyectos pedagógicos de masas. Esto produce una mutación subjetiva decisiva. La utopía se vuelve tarea, responsabilidad y en muchas ocasiones disciplina. El futuro se convierte en un territorio que debe ser construido y además gestionado. Es así que la modernidad transforma la función subjetiva de la utopía al inscribirla en procesos institucionales. Aquí el énfasis es la relación que hay entre cuestiones sociales y producción de subjetividades. Este es el punto crucial de mi intervención el día de hoy. Esta función subjetiva de la utopía al inscribirla en procesos institucionales incluye la escuela, la fábrica, la familia, el urbanismo, la demografía, la estadística o la medicina, que emergen como dispositivos que prometen producir sujetos racionales y productivos capaces de sostener un proyecto moderno, obviamente en el marco del Estado, de un Estado-nación. Algo que estará en crisis, que dura muy poco y que estará en crisis en el siglo XX y especialmente bien entrado el siglo XXI. Es así que la subjetividad deja de ser un asunto filosófico y se vuelve un problema administrativo. ¿Cómo formar ciudadanos adecuados para el progreso? Las utopías modernas responden como modelos de educación, higiene, trabajo y moralidad que buscan optimizar al individuo y con ello garantizar las promesas de un futuro mejor. Hemos pasado entonces de una idea de perfección de la ciudad a la transformación de un mundo y de ahí a una ingeniería social, sea organizada por el Estado o por el capital. Con la llegada del siglo XX, la utopía moderna comienza a revelarse como ambivalente. Lo que inicialmente fue imaginado como emancipación, planificación, racionalidad, eficiencia, se convierte también en fuente de opresión.
Los grandes proyectos muestran el riesgo de moldear al sujeto de manera total, de reducir su singularidad en nombre del futuro o del nuevo hombre. Es en este punto donde la crítica se vuelve indispensable. La crítica no solamente en términos de sino en términos de la escuela de Frankfurt. La modernidad no abandona la utopía, sino que descubre su sombra, la posibilidad de que la fabricación del sujeto ideal derive en mecanismos de dominación. Y esta será la tensión central para los pensadores críticos del siglo XX. Es la escuela de Frankfurt la que produce una crítica radical al optimismo utópico de la modernidad. Y no podría ser de otra manera, puesto que la escuela de Frankfurt toma las malas nuevas que trae el psicoanálisis. Como se sabe, para Horkheimer, Theodor Adorno, la utopía moderna no solo promete emancipación, sino que también puede convertirse en un mecanismo de dominación. La dominación siempre encuentra sus formas torcidas de realizarse. La racionalidad instrumental del mundo moderno muestra que la planificación, la técnica y la organización pueden crear sociedades más eficientes, pero no necesariamente más libres. De esta manera, la utopía se vuelve una advertencia sobre la tendencia a borrar lo singular y a sacrificar al individuo en nombre de los ideales colectivos homogéneos. Y esto se resume muy bien en dos sintagmas que dan título a dos de los libros más importantes de esta escuela: El hombre unidimensional y Dialéctica de la Ilustración. En Dialéctica de la Ilustración lo que me importa es algo interesantísimo que introduce la escuela de Frankfurt, que es una apropiación más filosófico-hegeliana de Marx, que es la negatividad. La negatividad es algo importantísimo que en el proyecto lacaniano aparecerá como falta o como falla, es decir, en términos mucho más topológicos que dialécticos. La dominación, Adorno y Horkheimer describen los mecanismos materiales y las formas lógicas en que se produce el riesgo de que una imagen del futuro termine transformando en una nueva forma de dominación. Por otra parte, Walter Benjamin configura la discusión, introduciendo la discusión mesiánica de la historia. Para él, la subjetividad de la utopía no reside en su proyección hacia un futuro infinito, sino en su capacidad de despertar el presente, de interpelarlo desde los restos, las ruinas y las posibilidades no realizadas del pasado. La utopía funciona entonces como un relámpago, como un centelleo del arácniz crítico, como interrupción del tiempo histórico que permite ver lo que ha sido negado en la historia. Esta visión produce una subjetividad marcada por la memoria, la fragilidad y la responsabilidad con los vencidos. Es interesante porque en Walter Benjamin no solamente se trata de una crítica en el sentido de las condiciones que hacen posible algo o de la negatividad, como en Adorno y en Horkheimer, sino que en Benjamin existe una desconexión con el problema de la temporalidad y la espacialidad. Esto será muy interesante para el pensamiento francés. Finalmente, Herbert Marcuse recupera el potencial utópico desde la imaginación, el arte y la liberación libidinal. Aquí la novedad está en la introducción de la cuestión del pensamiento estético. En su lectura, la sociedad moderna reprime posibilidades humanas fundamentales y produce un sujeto adaptado al consumo y a la productividad. La utopía es entonces una fuerza negativa que señala la capacidad del deseo para imaginar modos de vida no sometidos a la lógica del mercado. En la escuela de Frankfurt, en conjunto, en resumen, se desplaza la utopía de un plano meramente institucional al incluir un plano subjetivo. Y no sería de otra manera, puesto que incluye al psicoanálisis. Es así que la emancipación ya no depende solo de cambiar las estructuras, sino de transformar la manera en que los sujetos imaginan, sienten y desean. Y esto se debe a la articulación del psicoanálisis, una teoría y una práctica nada ingenua sobre el sufrimiento humano y su teorización. La cuestión de la subjetividad. La cuestión de la subjetividad entonces entra en escena cuando entendemos que las utopías no solamente describen mundos ideales, sino que
representan modos específicos de configurar sujetos. Las utopías educan, disciplinan, moldean y ofrecen imágenes normativas del yo. Sujetos obedientes, virtuosos, cooperativos, productivos o racionales. Cada utopía implica un programa de subjetivación, ya sea mediante instituciones, normas, deseos, ideales, afectos o fantasías. Es por esta razón que no basta con leer las utopías como ejercicios imaginativos. Hay que analizarlas como estructuras que articulan identidades, deseos y formas de vida. La pregunta sobre la subjetividad revela que toda utopía es también un experimento sobre lo humano en tanto existencia. Esto es crucial. Un experimento sobre lo humano en tanto existencia. Por supuesto que en nuestra época, la filosofía y la teoría crítica han ampliado la mirada más allá de la producción de imaginarios y han explorado otras funciones de la utopía. La utopía es una práctica crítica que puede revelar lo intolerable del presente. En otros casos, es una interrupción del tiempo histórico, una forma de deseo, un estilo de pensamiento o incluso una metodología para imaginar alternativas sociales sin prescribirlas. En ese sentido, la utopía no es únicamente la representación de un futuro ideal, sino también un modo de indagar el presente, de cuestionar sus certezas y habilitar nuevas formas de subjetividad. Así la pregunta ya no es solo qué mundo imagina la utopía, sino qué tipo de sujeto hace posible ese mundo y qué tipo de sujeto es producido por ese mundo y por esas utopías. Es aquí donde el psicoanálisis es una herramienta de pensamiento crítico muy importante. Voy a decir algo, me voy a adelantar mucho y voy a decir algo que importante. El consultorio psicoanalítico, lejos de ser un dispositivo burgués, es una utopía en el sentido que es el único lugar en donde una cámara y un registro auditivo no está en juego, en donde podemos tener una subjetividad que no está expuesta a las redes sociales. Y esto es uno de los poquísimos espacios existentes, no solamente para escuchar a alguien, sino para no estar siendo registrado, expuesto, incluso de manera voluntaria y consentida a la voluntad del otro. La subjetividad de Marcuse, Foucault y Lacan. Michel Foucault entiende entonces la subjetividad como un efecto histórico de prácticas sociales, discursivas y disciplinarias. Para él, las utopías no revelan una esencia humana reprimida, sino dispositivos que exhiben cómo se producen los sujetos a partir de instituciones, normas y tecnologías del poder. En ese sentido, la función de la utopía es mostrar los límites y las posibilidades de los regímenes que moldean al individuo y mostrar así que toda subjetividad es histórica y transformable. Es lo que se llama la deslegitimación del presente, la genealogía y la genealogía del saber y la arqueología del saber en Foucault como deslegitimación del presente. Porque las grandes narrativas modernas se tratan de poder decir, gracias a toda la historia, somos lo que somos para bien. Mientras que para Foucault es una deslegitimación del presente porque va a tratar de leer las trampas, las chapuzas y los engaños de la legitimación del presente. Herbert Marcuse, por el contrario, concibe la subjetividad como portadora de una potencia reprimida. Para él, la utopía señala la posibilidad de liberar el deseo, la imaginación y la sensibilidad de formas de dominación del capitalismo avanzado. En ese sentido, Adorno y Marcuse son quienes son mucho más sensibles al lenguaje estético y al lenguaje artístico como posibilidades de emancipación. Y obviamente también quienes pueden leer en la cultura y en el arte formas de dominación. Esto no se le escapa a Lacan. El gran seminario donde se trabaja la forma estética como, como posibilidades de dominación y posibilidades de emancipación es el seminario de la ética, el seminario 7 de Lacan. ¿Mm? Que no es casualidad que dedique grandes partes de ese trabajo a la pintura y al teatro, especialmente a la tragedia de Antígona.
La función de la utopía para Marcuse entonces consiste en activar este potencial, en mostrar lo que el presente ha sofocado y en proyectar subjetividades capaces de vivir fuera de la lógica de la productividad y el consumo. Por su parte, para Lacan, la subjetividad es un producto histórico del poder, pero no es una potencia reprimida. La subjetividad es un efecto del lenguaje y de las estructuras históricas y políticas que producen este lenguaje. No obstante, y esto es crucial, estas estructuras son por su propia naturaleza incompletas e inconsistentes. Este es uno de los grandes descubrimientos de la filosofía francesa, pero que son introducidos por Lacan al psicoanálisis. Es ahí donde la subjetivación no es total y surge la división subjetiva. Los sujetos no pueden ser totalmente colonizados, aplastados, o ser el mero efecto del lenguaje o de las estructuras sociales y políticas que se traducen al lenguaje, que capturan cuerpos y producen subjetividades. Y esa es la principal crítica que podría hacer el psicoanálisis lacaniano a Althusser, a Foucault y obviamente a Judith Butler. No somos mero efecto de las estructuras. Los sujetos, perdón, hay algo que falla en el lenguaje y en la estructura, por lo que las utopías no pueden, ir con las mejores intenciones, pueden producir un sujeto el sujeto que se espera. El sujeto y no la subjetividad es una respuesta contingente, imprevisible e incluso azarosa a la estructura que cada época propone e impone y que se traduce en términos del lenguaje. La emancipación o el dominio de los humanos son para el psicoanálisis algo más ambiguo. ¿Por qué? Porque la división subjetiva produce al mismo tiempo dos efectos y por eso se llama división. Por un lado, la resistencia a la posición viene del otro, de la estructura, no puede colonizarse completamente. Y por el otro, a la tentación de completar la falla del otro. Y por esta razón, de consentir al poder para que pueda explotarlo. Lo digo más claramente. Existe la tentación de tapar la falla del otro y sacrificarse uno mismo. Los dos párrafos finales del seminario 11, los 4 conceptos del psicoanálisis son brutales en este punto, cuando habla de cómo hay un sacrificio a los dioses oscuros. El sacrificio a los dioses oscuros es tratar de tapar a la falla del otro. O sea, que el psicoanálisis puede explicar el origen tanto de la servidumbre voluntaria como de la insumisión. Por eso digo ambiguo. El psicoanálisis lacaniano encuentra el origen de la llamada servidumbre voluntaria en la falla inherente a la estructura del otro, pero también su resistencia. Este otro costado puede ser también llamado el axioma de Foucault. Todo poder produce su resistencia. Los dos efectos son posibles porque el sujeto dividido es una respuesta a la falla del otro o a la falla de la estructura. Lo más interesante, y aquí reside una de las potencias más importantes del psicoanálisis, es que esta decisión es en principio incalculable y contingente. Cuando le preguntan a Lacan sobre el estatuto ontológico del inconsciente, responde que no hay tal ontología, sino que se trata de una ética. ¿De qué está hablando entonces? Si lo inconsciente es el discurso del otro, el sujeto es un efecto ante la estructura que falla o es inconsistente, entonces lo que hay es falla ontológica y no una garantía ontológica. Hay una ontología débil o una ontología inexistente. La respuesta a tal falla es una respuesta ética. El sujeto dividido, al ser respuesta y no mero efecto a la estructura, su respuesta lo implica y lo hace responsable de esta respuesta. Gran parte de un análisis es tratar de dar respuesta, tratar de entender la respuesta que uno dio ante la falla del otro cuando nació. Por eso podemos tardar muchos años en análisis para poder subjetivar la respuesta que dimos ante la falla del otro. Esto es muy clínico, ¿eh? Clínico y ético, y por lo tanto político. Voy a ir ligando estas cuestiones. La falta de garantía de la estructura de lo inconsciente o del otro lo empuja a tener que responder lo quiera o no.
Esta respuesta no es entonces ontológica, sino ética y por lo tanto política. Cuando estoy diciendo que el otro lo empuja a tener que responder, lo quiera o no, una de las posibles respuestas es el autismo. Una de las posibles respuestas es la psicosis, que no necesariamente tienen que ver con una patología, sino con una reinvención de ese otro. Es por eso que los autismos, las psicosis o las perversiones, pero también las neurosis, producen movimientos importantes en cualquier totalización del gran otro. La falta de garantía ontológica del otro implica una respuesta que la respuesta es contingente e incluso una creatio ex nihilo. Aquí la referencia filosófica no es únicamente altuseriana, materialismo aleatorio, sino que encuentra su problemática ya desde Demócrito, el clinamen como desvío de la trayectoria rectilínea de los. Y es también por esta razón que el psicoanálisis tiene que teorizar la psicopatología, el desvío, pero sin estigmatizarla o patologizarla. El título de uno de los libros de Freud es elocuente, Psicopatología de la vida cotidiana. Todos estamos locos en tanto que la propia subjetividad no es únicamente cotidiana, sino que es la naturaleza misma del sujeto dividido, que es el desvío, ya que el sujeto es la respuesta a la falla de la estructura del otro. Todos desviados, todos patológicos. No solamente en el sentido clínico, sino en el sentido kantiano. En este sentido, la utopía funciona como una pantalla imaginada que intenta cubrir la falta constitutiva del sujeto, pero que siempre fracasa. Utopía y subjetividad están unidas por un mismo mecanismo, el deseo de plenitud, de reconciliación, de orden, que nunca puede satisfacerse plenamente. La función subjetiva de la utopía en Lacan consiste en mostrar ese límite, en hacer visible la imposibilidad que sostiene tanto al sujeto como al orden social. La psicología y la subjetividad. La psicología en la mayoría de sus tradiciones parte del supuesto de que existe un individuo dotado de procesos internos, cognitivos, emocionales, conductuales o inconscientes, que pueden estudiarse, describirse y eventualmente modificarse. Su foco principal es el funcionamiento psíquico entendido como algo que ocurre dentro del sujeto, ya sea en su mente, en su aparato psíquico o en su sistema neurobiológico. Incluso cuando incorpora factores sociales o culturales, la psicología suele tratar estas influencias como variables externas que afectan a un organismo constitutivo. En este marco, la subjetividad se concibe como un conjunto de rasgos y procesos y características propias del individuo. Debe notarse urgentemente que la psicología es una de las variantes de la teoría del sujeto, ya que nuestro mundo actual está tan psicologizado que esta teoría psicológica ha venido a sustituir a la economía, a la política o incluso a la antropología. Pero no solo eso, sino que la epistemología de la psicología individualista, interiorista, romántica, es la base de las neurociencias. Es muy triste que muchas de las tecnoutopías que se consideran del siglo XXII en realidad no pasan de ser un delirio tecnopsicológico con epistemología del siglo XVI, casi una frenología. Esto es una teoría biologicista burda basada en supuestos psicológicos. En este sentido, la idea de construcción de la subjetividad, en cambio, desplaza radicalmente este enfoque. Aquí, el sujeto no es un punto de partida, sino un resultado. No existe antes del lenguaje, de las instituciones, de los discursos, del poder y de los marcos simbólicos que lo constituyen. La subjetividad no se entiende como una interioridad estable, sino como el efecto de procesos históricos, económicos, tecnológicos y culturales que moldean la manera en que los individuos sienten, piensan, desean y se relacionan consigo mismo y con los demás. Aquí hago un paréntesis. Por eso la idea del libertario o del libertarianismo o de neoliberal tiene una concepción psicológica de la libertad, una idea psicológica individualista de la libertad y no cuáles son las condiciones que hacen posible una materialidad de la libertad, que es un enfoque más estructural, más crítico
y por supuesto, marxista del asunto. La subjetividad no se entiende como interioridad, perdón, esto ya lo leí. Desde esta perspectiva, la subjetividad es una construcción dinámica y contingente dependiendo de los contextos que la producen. La teoría del sujeto es que el sujeto es la respuesta y no el mero efecto de la estructura. Entonces no tenemos ni un sujeto ni un sujeto trascendental, ni un sujeto como mero efecto de la estructura, sino el sujeto como efecto, como respuesta a la falla de una estructura. Pero en todo caso, el psicoanálisis de Lacan es antipsicológico en el sentido que estamos proponiendo aquí. Otro ejemplo es la teoría de la subjetividad en Foucault, para quien la sexualidad, por ejemplo, no trata tanto de la represión de nuestra potencia humana, sino de la producción de un sujeto que debe afirmarse sexualmente. Pasamos entonces del poder represivo al poder productivo. Esto es lo que también puede formularse como el paso del superyo freudiano que reprime al superyo lacaniano que ordena gozar, que es el superyo de nuestra época. Una de las cosas más tristes de nuestra época es que el mundo neoliberal y ultraderechista, no son lo mismo, producen al mismo tiempo un máximo de objetos, ideas y formas de vida posibles, mientras que reduce al mínimo las posibilidades materiales para acceder a ellos o realizarlos. Vemos entonces que una de las antinomias de la razón de nuestra época es que por un lado hay una apertura infinita a las libertades individuales, casi instagrameables, pero que son imposibles desde la materialidad económica. Lo que es peor, nos hacen sentir que es por nuestra culpa que no podemos cumplir con esas posibilidades que están a la mano, literalmente a la mano en un celular. Mientras la psicología busca explicar cómo funciona la mente individual, la noción de producción de subjetividad se pregunta por qué ciertas formas de mentalidad, deseo e identidad son posibles en un momento histórico y otras no. La psicología tiende a ver a la subjetividad como una propiedad interna. La producción de la subjetividad la ve como un ensamblaje externo de prácticas, saberes, normas y relaciones de poder que se interiorizan. Dicho de otro modo, la psicología estudia al sujeto, la producción de la subjetividad estudia la fabricación y el efecto sujeto, o la respuesta del sujeto ante la falla del otro en términos lacanianos. La primera analiza los mecanismos individuales, la segunda analiza las condiciones estructurales que hacen posibles estos mecanismos. Recuerden que la idea de crítica, teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, o la crítica en el sentido kantiano, es cuáles son las condiciones que hacen posible algo. Para eso, busquen el texto de ¿Qué es la ilustración? De Michel Foucault, que es un texto hermoso. El riesgo de psicologizar la subjetividad es que todas las tensiones sociales, políticas, económicas y culturales que constituyen al sujeto se reducen a problemas personales. Al psicologizar se vuelve invisible el hecho de que los malestares, deseos, angustias o identidades no nacen únicamente del interior, sino que están generados por estructuras colectivas más amplias: desigualdad, violencia, normas de género, modos de producción, tecnologías de control, discursos que moldean lo imaginario. Psicologizar la subjetividad desplaza la crítica hacia el individuo, culpabilizándolo por lo que es en realidad, efecto de condiciones estructurales. Este desplazamiento no solo oculta las raíces sociales del sufrimiento, sino que desactiva la posibilidad de transformación colectiva. Dicho de manera más simple, la psicologización es la ideología del individualismo mental. Aquí hago otro paréntesis. Lo que aporta el análisis lacaniano a la teoría de la subjetividad es que hay estructuras que condicionan la subjetividad, pero que esa subjetividad en el psicoanálisis es la falla inherente a esas propias estructuras. Y es ahí donde aparece la posibilidad de desviar y hacer otra cosa en términos singulares, que no es lo mismo que individuales, porque la singularidad está atravesada por la relación con los otros. Entonces, ni individualismo ni colectividad
sino en la colectividad hay una falla y ahí aparece la singularidad. Esto lo pueden encontrar en el tiempo lógico, el asalto de certidumbre anticipada, en la psiquiatría inglesa y la guerra, y en el número 3 y la lógica de la sospecha, en Lacan. De la utopía a la distopía. El paso de la utopía a la distopía marca la inflexión filosófica profunda que transforma la manera en que Occidente imagina el futuro. Mientras las utopías clásicas de Platón a Moro proyectaban un orden racional capaz de corregir los excesos del presente, el siglo XX inaugura una sospecha radical hacia cualquier proyecto totalizante. Y esto se registra también en la literatura, con Un mundo feliz de Huxley o 1984 de este, George Orwell. De Orson Welles, ¿no? George Wells, perdón. La distopía emerge entonces como crítica a la confianza ilustrada del progreso, la técnica y la planificación. Lo que antes se pensaba como perfeccionamiento del mundo se revela como una posible forma de sometimiento. Esta mutación filosófica responde a la pérdida de la fe en la universalidad de la razón y al reconocimiento de la fragilidad del sujeto frente a los dispositivos de poder. Perdón, me acordé que también Metrópolis de Fritz Lang también va a impactar, es una producción cultural y artística, cinematográfica en este punto, donde la distopía ya tiene un registro cultural. Las condiciones sociales del siglo XX también desempeñaron el papel decisivo en esta transición. Las guerras mundiales, los totalitarismos, el capitalismo industrial, la urbanización acelerada, la vigilancia tecnificada y las nuevas formas de alienación hicieron evidente que estos instrumentos que prometían el bienestar podían generar catástrofes sociales. La distopía se convirtió en un género privilegiado para narrar el miedo a un futuro producido por las lógicas de la modernidad, burocracias omnipresentes, máquinas autónomas, sociedades hipercontroladas o individuos atomizados por el consumo. De esta manera, imaginar mundos perfectos dejó de resultar convincente. En su lugar, las ficciones comenzaron a advertir sobre los peligros del progreso sin límites. Así, la distopía no solamente critica la utopía, sino que expone su violencia estructural y casi ontológica. Me voy a saltar toda la cuestión de la posmodernidad, que me parece que es un periplo torpe, que no abona nada y que lo único rescatable de ahí sería Frederick Jameson. Quizá exagero, pero me parece que es darle mucho más peso a un punto casi profético y, y, y epistemológicamente muy elucidador de la escuela de Frankfurt, en donde empiezan a plantear, junto con Gramsci también, que la cultura también tiene efectos de dominación. En ese sentido, es súper importante tomar en cuenta las formas estéticas como emancipadoras o como, o como reproductoras del orden dominante. Digo una cosa más rapidísimo y con cierta vergüenza de haber producido El Chavo del Ocho en México, porque El Chavo del Ocho es un ejemplo de un producto cultural que reproduce las formas de dominación en América Latina. La utopía en el siglo XXI. En el siglo XXI, la tensión entre utopía y distopía se reconfigura en torno a debates urgentes sobre género, decolonialidad, tecnología y crisis ecológica. Pensadoras feministas como Donna Haraway, Judith Butler o Paul Preciado proponen imaginarios que no corresponden ni a la utopía clásica ni a la distopía tradicional. Plantean futuros donde los cuerpos, las identidades y las tecnologías se hibriden de modos inéditos, pero siempre bajo la conciencia de los riesgos políticos y biopolíticos que atraviesan estas transformaciones. Desde la decolonialidad, autores como Achille Mbembe, Rita Segato, Silvia Rivera Cusicanqui o Walter Miñolo denuncian que para muchas poblaciones del sur global la distopía no es un futuro imaginado, sino una experiencia cotidiana marcada por la violencia colonial, la desigualdad estructural y la destrucción territorial. Aquí es interesante porque entonces el problema de los mundos se convierte en un problema cartográfico y en un problema de división del trabajo en términos geográficos. ¿Sí? Eso en una lectura mucho más marxista, si lo ponemos en términos marxistas epistemológicos.
En ese sentido, doy algunas indicaciones telegráficas. En ese sentido, hay un giro cartográfico en el pensamiento francés y en Lacan se muestra mucho más decididamente en una problematización de la forma de pensar los espacios con la topología. No voy a profundizar por ahora en eso. En ellos, la utopía se convierte en un gesto de resistencia y reparación, más cercano a la posibilidad de reinventar el mundo que a diseñar un mundo perfecto. Al mismo tiempo, corrientes como el posthumanismo o las filosofías de la tecnología muestran un debate muy tenso entre esperanza y catástrofe, mientras autores como Nick Srinick o Alex Williams proponen un aceleracionismo de izquierda que utiliza la tecnología para ampliar la capacidad emancipatoria y reducir el trabajo alienado. Otros como Max Fisher o Byung-Chul Han advierten que la aceleración neoliberal produce sujetos agotados, aislados y atrapados en una distopía silenciosa. En el pensamiento ecológico contemporáneo, figuras como Donna Haraway, Vincent Desprez o Bruno Latour sugieren que abandonar la imaginación distópica paralizante para construir utopías modernas basadas en prácticas colaborativas, interdependencias y formas de vida no extractivas. El siglo XXI, en ese sentido, ya no se pregunta simplemente si el futuro será utópico o distópico, sino cómo pensar en futuros habitables cuando las viejas utopías se agotaron y las distopías parecen estar ya en curso. Esto es lo que se ha llamado el antropoceno o más francamente capitaloceno. En este escenario de futuros inciertos, muchos pensadores y pensadoras sostienen que resulta indispensable una renovación del marxismo capaz de dialogar con las transformaciones sociales, tecnológicas y subjetivas del siglo XXI. Este nuevo marxismo, visible en autores como Nancy Fraser, Amartya Sen, Michael Hart o Antonio Negri, así como lecturas contemporáneas de Silvia Federici, entienden que las luchas actuales no se reducen al conflicto capital-trabajo, sino que atraviesan también cuestiones interseccionales como género, raza, ecología, reproducción social y tecnopolítica. Esta renovación no busca regresar a utopías revolucionarias cerradas, sino repensar la emancipación desde nuevas formas de explotación que organizan la economía digital, la precarización laboral y la captura algorítmica de la subjetividad. Así la utopía marxista se convierte menos en un proyecto totalizante y más en una práctica crítica situada, capaz de imaginar horizontes de justicia que integran dimensiones que el marxismo clásico no pudo ver plenamente: el cuidado, los cuerpos, la tierra, la multiplicidad de sujetos politizables. Pero ¿qué lugar tiene el psicoanálisis en nuestra época? Y espero que me den unos 10 minutos más y termino. Sin problemas. La función del psicoanálisis es la subjetividad, una utopía menos tonta. El término utopía a lo largo de la obra de Lacan aproximadamente 6 o 7 veces, no más que eso. No obstante, se puede derivar una forma de pensar o problematizar las utopías. Para el psicoanálisis lacaniano, la utopía ya no es un proyecto político cerrado, ni como el diseño ideal de una sociedad futura, sino como un concepto que debe ser profundamente revisado y como una crítica al capitalismo contemporáneo. La estructura que tiende más a la totalización y a la producción de un sujeto sin fisuras es justamente la estructura capitalista. El capitalismo, desde el psicoanálisis, como para la escuela de Frankfurt, tiene un componente libidinal que hace más compleja la emancipación o más ambigua. Para Lacan, lo libidinal implica la relación con las fallas y los vacíos en la estructura, que es lo equivalente a la negatividad en la escuela de Frankfurt. Lo que es la negatividad en la escuela de Frankfurt, lo que son los dos mundos interpenetrados en el surrealismo, en el psicoanálisis lacaniano es la topología de las fallas y de los agujeros, de los cortes y las continuidades. Se trata de una topología libidinal más que de una biología libidinal o de una energética libidinal. Es por eso también que Lacan sustituye la energética freudiana por una economía política marxista para poder pensar la relación entre amor, deseo y goce, por ejemplo. En ese sentido, el capitalismo produce objetos y gadgets que apuntan a tapar los agujeros del cuerpo.
que es un cuerpo anatomizado en términos topológicos y no biológicos. Y en esto radica la adicción y el poder del capitalismo. Desde el psicoanálisis lacaniano, las utopías modernas, especialmente las heredadas del socialismo clásico, se han vuelto imposibles en el marco del neoliberalismo, no porque la esperanza emancipatoria haya muerto, sino porque la lógica actual de producción de subjetividad dificulta pensar un sujeto colectivo capaz de sostenerlas. El neoliberalismo coloniza el deseo, captura la imaginación y convierte la vida subjetiva en un proyecto de autoexplotación. Por eso, cualquier utopía ingenua que imagine una plenitud social o comunitaria corre el riesgo de convertirse en una ficción legitimadora del mismo orden que pretende criticar. Lo digo rápidamente, lo más importante que puede aportar epistemológicamente y políticamente el psicoanálisis a las utopías y al pensamiento emancipador y crítico es el problema de los agujeros, continuidad y discontinuidad topológicas. Pensar esto en términos topológicos es muy interesante. Por otro lado, la potencia del deseo en el sentido de una lectura lacaniana, el desmontaje de todo pensamiento identitario y la imposibilidad estructural de la totalización del otro y finalmente la imposibilidad de poder colonizar la lengua, la langue, en una sola palabra. Después podemos hablar más de eso. Desde el psicoanálisis existe en el sujeto un resto no colonizable, tanto una falta constitutiva que el discurso neoliberal no pueda asimilar por completo, la falla estructural del gran otro y la lengua. Este vacío estructural del punto de no identidad del sujeto lacaniano, que es paradójicamente el lugar desde el cual podría pensarse una forma distinta de emancipación. La utopía en ese sentido no es una imagen de completud, sino la apertura hacia lo que puede ser reducido a mercancía, productividad o rendimiento. La utopía es, como su etimología lo indica, un lugar. Pero este lugar está en la falla de un mundo. La utopía es más parecida a la formulación, la utopía lacaniana es más parecida a la formulación benjaminiana como interrupción. Para el psicoanálisis, la utopía es un gesto ético antes que programático. Sí. No prescribe un futuro, sino que señala la imposibilidad de cerrar del todo la subjetividad bajo el mandato capitalista o cualquier otro. Ahí se aloja su potencia subversiva. De esta manera se redefine la relación entre utopía y política. En vez de imaginar instituciones perfectas o ideales realizables, la utopía adopta la forma de una resistencia subjetiva frente a la captura totalizante del capitalismo. La emancipación ya no depende del modelo histórico predeterminado, sino de una reorientación del deseo y del lazo social que permita la aparición de nuevas formas de comunidad, no basadas en la identidad, la plenitud o la armonía, sino en la aceptación de la falta y en la responsabilidad con el otro. Este tipo de utopía es por definición no totalitaria, porque reconoce lo imposible, lo que no se ordena del todo. Es una utopía del límite y no de la completud. En suma, el psicoanálisis propone una utopía sin utopismo, una forma de pensar lo posible sin caer en las ilusiones de un futuro plenamente racionalizado o redentor. Su aporte consiste en mostrar que el análisis puede iluminar la dimensión política del deseo y que un mundo dominado por tecnologías y de subjetivación neoliberales, la verdadera función utópica ya no está en imaginar mundos perfectos, sino en mantener abierto el punto de falta que impide que el capitalismo capture totalmente al sujeto. Digo dos cosas rápido. Entonces, por un lado, el deseo en psicoanálisis es inmanente y se trata de potencializar ese poder inmanente que es muy parecido a los afectos delesianos. Y por el otro lado, se trata de poder aceptar nuestra soledad común, en términos de Jorge Alemán. Soledad común, es decir, que estamos desamparados frente a la falla del otro. Y la única manera de poder hacer algo es acompañarnos en nuestra soledad común. Esto incluso al punto de la lengua, pero después podemos
podemos empezar a hablar de eso. La utopía entendida desde esta ética del vacío es la afirmación de que no todo está dicho ni garantizado y que siempre quedan zonas de no domesticación donde puede insistir lo político, es decir, el deseo, es decir, la soledad común. Uno de los aportes más importantes del psicoanálisis de Lacan son los tres registros, lo imaginario, lo real y lo simbólico. Estos tres registros sustituyen las dos tópicas freudianas, ello, yo y superyo, y consciente, inconsciente, preconsciente, sustrayéndole su sesgo psicologizante, permitiendo leer a Freud de manera novedosa. Los tres registros de Lacan, imaginario, simbólico y real, son las dimensiones fundamentales que estructuran la subjetividad humana. El imaginario es el ámbito de las imágenes, las identificaciones y la formación del yo. Allí el sujeto construye una unidad ilusoria a partir del cuerpo propio y de la mirada del otro. El simbólico corresponde al orden del lenguaje, la ley y las normas sociales. Se trata de la red de significantes que antecede al individuo y que lo nombra, lo sitúa y lo divide. Y por último, lo real es aquello que no puede ser simbolizado ni imaginado, lo imposible de integrar en la experiencia y que retorna como trauma, vacío o exceso. Lo real es una grieta inmanente al tejido de las imágenes y las palabras que constituyen la representación de la realidad. En ese sentido, real y realidad no corresponden para nada. Lo real es una resquebrajadura inmanente al mapa que hacemos de la realidad. En resumen, estos tres registros muestran que el sujeto es siempre una articulación inestable entre imagen, lenguaje y aquello que resiste a toda representación. Pero, ¿qué implica todo esto para la utopía? La primera novedad es que la utopía no está situada entre la realidad y la representación de la realidad, o entre realidad y un ideal, sino que la potencia del utópico sería la oquedad o la iancia en el ideal mismo, o la oquedad y la iancia en la propia representación de la realidad. De esta manera, el triple registro lacaniano nos permite pensar tres dimensiones de las utopías para así reformularlas, problematizarlas o impedir que devengan distópicas. Desde el registro imaginario, la utopía trata del desafío narcisista al orden, el desmontaje del fantasma ideológico y de las falsas pretensiones de soberanía. Desde lo simbólico se trata del cuestionamiento de las estructuras y sociedades disciplinarias, lingüísticas y normativas. En la dimensión de lo real, se trata de los límites de la representación, lo traumático, lo imposible y los recursos de la lengua, la langue, en la cultura y la subjetividad. Para concluir, en suma, el recorrido por la historia de las utopías, por su transformación moderna, por su crítica a Frankfurtiana, por su reformulación del pensamiento contemporáneo, muestra que no podemos seguir entendiendo lo utópico como un proyecto de plenitud, de orden total o de ingeniería de la subjetividad. El psicoanálisis lacaniano permite en ese sentido pensar algo radicalmente distinto, que las utopías solo son políticamente valiosas cuando reconocen su falla, el límite y la división que estructuran tanto al sujeto como al lazo social. Que su potencia no reside en completar al mundo, sino en destotar un intento de dominación que pretenda hablar en nombre de un ideal absoluto. El verdadero aporte del psicoanálisis es demostrar que allí donde la utopía imagina cierre, armonía o totalidad, debe aparecer lo real como recordatorio de que ningún discurso agota al sujeto ni captura la vida en su conjunto, para hablar en términos biopolíticos. Se trata de la destotalización de la utopía, tanto como motor como límite que imposibilita cualquier intento de colonización total o aplastamiento de la subjetividad. Pensar lo utópico, finalmente, desde Lacan, es asumir que toda emancipación pasa por preservar este punto de no dominación, donde aún puede surgir lo político. Por eso, más que una promesa de perfección, se trata, para decirlo en el lenguaje de Lacan, de pensar una utopía menos tonta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carlos. Seguimos abriendo ahora el debate para delante de tu ponencia con cuestiones del público, tanto de online cuanto de acá en San Bernardo. Sí. Cuestiones.
Eu sei, mas ele tem que formular. Fala para a Mariana falar aí. Mariana, entonces, siga. Hoy, ¿puedo hacer en español la pregunta? Sí, sí. Puedes hacerlo en español o en portugués, entiendo los dos. Bueno, voy a hablar en español entonces. Primero quería felicitarte, Carlos. Fue excelente el nivel de tu presentación. Y quería hacer dos comentarios, dos preguntas. Una, me gustaría que pudieras profundizar, como dijiste al inicio, el estatuto de ficción en psicoanálisis. Me acordé del libro de Matt Manoni, La teoría como ficción. Creo que es muy interesante. Y yo estoy ahora dando clases de personalidad desde el psicoanálisis y trabajo con Silvia Bleichmar, que estuvo mucho tiempo exiliada en México, con un trabajo social interesante con los terremotos, etc. Y ella va a pautar, hay un libro que se llama Subjetividad en Riesgo, donde ella no es lacaniana, entonces tiene otra mirada, pero ella va a salientar la cuestión de constitución psíquica en diálogo con subjetividad. Ella defiende que subjetividad es el campo de las ciencias sociales, una categoría necesaria para trabajar en psicoanálisis, pero que la atemporalidad de la estructura está en la constitución psíquica y en la topología, y en lo que entra acá en juego. Y vos señalaste mucho la cuestión del deseo, pero el deseo que es un término que nos lleva al deseo hasta qué punto socializado, moldado y como punto de resistencia. Y otro término que vos salientaste mucho en la ponencia y me parece importante porque hay discusiones contemporáneas en ese sentido, es identidad e identificación. Porque hay algunos autores acá en Brasil que están delimitando esto, inclusive con Moisés y el monoteísmo, donde Freud va a entrar con la cuestión de Moisés como egipcio. Entonces, que el psicoanálisis entra en juego desde la identificación y no desde la identidad. Entonces, tal vez, si pudieras hablar un poquito sobre eso. Muchas gracias y de nuevo felicitaciones por tu trabajo. Gracias, Mariana, por tu pregunta, que tiene muchísimas cosas que aportar en términos de lo que puede responder el psicoanálisis lacaniano, al menos como yo lo leo. Voy a hablar un poco más despacio para que me entiendan mis colegas de Brasil. La teoría de la ficción en Lacan es muy interesante porque no es una teoría posmoderna en el sentido de una pura simulación al estilo Baudrillard o al estilo Nietzsche. Una lectura, es decir, no es una lectura posmoderna de Nietzsche. Lacan es muy interesante porque lo que hace es poder captar ciertos segmentos de la filosofía de ciertos filósofos que nadie les puso atención. Uno de los grandes enemigos o de los grandes villanos de la filosofía es Jeremy Bentham. Y justamente Lacan retoma algo que nadie había visto claramente, que es la teoría de las ficciones en Bentham. La teoría de las ficciones en Bentham implica que el lenguaje tiene efectos en la subjetividad. El lenguaje tiene efectos en la subjetividad, que es una anticipación de How to Do Things with Words de John Searle y John Austin, la performatividad lingüística. Entonces, la teoría de las ficciones en Bentham es una metodología de producción de subjetividades a partir del lenguaje. Las ficciones jurídicas benthamianas tienen efectos en la sociedad. Lo que añade Lacan es ligarlo al problema de la performatividad, es ligarlo al problema del montaje, es decir, el montaje en el sentido de un montaje surrealista, algo que se arma, pero que además se arma en relación a los agujeros del cuerpo. O sea, que estas ficciones que pasan por el lenguaje también atraviesan la economía libidinal de los agujeros y los bordes del cuerpo, que es todo el problema de lo pulsional.
Pero por otra parte, que estas ficciones, por más que quieran simular y ser posmodernas y que no existe un fuera del texto y todo esto, lo que muestra Lacan es que esas ficciones, por ser lenguaje, tienen fallas internas, tienen inconsistencias internas. Entonces, por más que se quiera crear una ficción que sea totalizante o una ficción que no tenga afuera, lo que hace es encontrarse con su propio límite interno. Este es el gran aporte que hace Freud al problema de la posmodernidad. No lo pensó así Freud, pero es, tú quieres huir de la realidad e introducirte en una ficción de los sueños. Bueno, el sueño tiene una grieta interna que se llama pesadilla. Y entonces la pesadilla te despierta. Es decir, por más que ustedes quieran inventar la peor mentira o la ideología más totalizante, siempre va a tener su punto de pesadilla. ¿Sí? Esto es muy importante en nuestra época, en donde los amos desembosados, el insulto como forma de relación con el otro, la mentira generalizada como relación con el otro, en Bolsonaro, en Milei, en Trump, en otros caciques mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, tiene que ver con que se van a encontrar con su punto de pesadilla. Es decir, no hay que encontrar la relación entre mentira y realidad o entre ficción y realidad, sino que la propia ficción tiene sus puntos de pesadilla. Bueno, eso en principio es una parte de la respuesta. La otra es el problema de la identidad y la identificación, que en psicoanálisis no son lo mismo. La identidad no existe, existen las identificaciones. Hay una imposibilidad de identidad, lo que existe son remiendos a la falla de la identidad. Y esos remiendos son identificaciones. Para dar, como estoy dialogando con mis colegas filósofas y filósofos, esto hay que decirlo, tiene un horizonte hegeliano de la Entzweiung, de una división originaria ontológica en el universo. En términos de frankfurtianos, tiene que ver con la negatividad de la que he estado hablando. O sea, somos colegas de la misma cofradía epistemológica, ontológica, los lacanianos, los frankfurtianos y los hegelianos, unos por la negatividad, otros por la Entzweiung y nosotros por la topología y los agujeros. Pero no hay posibilidad de identidad, no partimos de la identidad, partimos de la negatividad y partimos de la división subjetiva. Y es por eso que Slavoj Žižek va a decir que Lacan es el punto culmen del idealismo alemán. Lacan que ni era idealista ni era alemán, pero es por este punto de exacerbación de la no identidad. Y esto es importante, Mariana, en este contexto, porque hay por supuesto que, ¿cómo decirlo? Como el psicoanálisis siempre trae las malas nuevas. Y las malas nuevas no es el despertar woke, son las pesadillas de las identidades. ¿Sí? No es el despertar, sino la pesadilla, lo que, a ver, estoy siendo provocador, ¿sí? El problema es que las identidades pueden producir un efecto contraproducente y eso se muestra claramente en la política woke, ¿sí? Entonces, donde toda identidad tiene que ser problematizada. Dicho de otra manera, desde el psicoanálisis lacaniano, el punto político no es el despertar de las identidades, sino es el poder tocar con la estructura que produce esas identidades o identificaciones, ¿sí? Y también su límite interno. Porque la novedad del psicoanálisis lacaniano es que hay condiciones estructurales, pero esa estructura tiene fallas. Y ante la falla estructural, el sujeto responde a eso.
Y esa respuesta a la falla del otro es la singularidad de lo inconsciente. Eso no se va a encontrar en ninguna otra teoría. Lo más parecido es la teoría de Alain Badiou, pero que es una falla ontológica, que es el acontecimiento, y es el sujeto que aparece intersticialmente entre un acontecimiento y otro. Pero no voy a meterme ahí. Pero las últimas dos teorías que son efecto de una falla estructural ahora, en esta época, son el psicoanálisis lacaniano y la filosofía de Alain Badiou. ¿Me escucho bien? Escucho bien. Perfecto. Mi primera pregunta tiene a ver acerca de una cosa muy polémica que está acontecendo en Brasil, porque, por ejemplo, en ¿cómo? ¿Unpuff? Unpuff, Unpuff uma associação de filosofia, de pós-grados de filosofia. Tienes muchos investigadores que hablaban acerca de la teoría crítica y creo que muchas críticas acerca de la psicoanálisis dentro de la teoría crítica. Y otras personas, muchos psicoanalistas que tenemos en Brasil, que estamos trabajando una perspectiva otra, que es la psicoanálisis como una teoría crítica. Que faz essa dialética, pensando a teoria crítica, utilizando os conceitos psicoanalíticos, como também a psicoanálise como uma teoria crítica para analisar a subjetividade. E como a constituição do sujeito necessita de las diferencias sociales, de los marcadores sociales de la diferencia, como raza, clase, género, desterritorialización, pensando los inmigrantes y demás. Como que creo que un psicoanalista también de México que trabaja mucho acerca de esto es David Pavón Kuala. Creo que tú conoces, ¿sí? Sí. Que es muy interesante porque tú hablas acerca de una cosa que es muy parecida con que hablé antes, acerca de la importancia de la palabra en los discursos sociales, pensando en una figura de Walter Benjamin, que dio un fragmento que estaba leyendo meses atrás, que como la utopía, como él ve la utopía, como un pibe que extienda la mano para una pelota o para la luna, es como eso tiene a ver con ese movimiento de nosotros tentamos pegar esas cosas y como eso es imposible que llegue a un posible nuevo, ¿no? Y como isso tem a ver muito com isso de la teoria crítica contemporânea, acaba por esquecer um pouco acerca da subjetividade e pensando nas coisas objetivas. E creio que Walter Benjamin, na tese 4 do conceito de história, habla acerca disso. É tão importante como as coisas materiais são as coisas finas e espirituais. E creio que, tipo, este é o conceito geral que está ocorrendo em Brasil, creio eu. Queria saber um pouco acerca de como que está a visão em México em geral, em os países que conhecem acerca disto, do crescimento da subjetividade e como isso é importante para pensar na utopia, não como uma coisa romântica, essa volta de uma nostalgia, mas como una cosa posible de cambiar nuestra sociedad. ¿Cómo te llamas? Felipe. Muchas gracias, Felipe, por tu pregunta. No puedo responder por todos mis colegas en México, pero sí te puedo decir que el panorama del psicoanálisis lacaniano en México es muy triste. Y que, como en muchos otros lugares, el psicoanálisis lacaniano está aburguesado, incluso neoliberalizado o incluso directamente hackeado por el pensamiento de derecha, por un pensamiento individualista. Pero afortunadamente,
resulta que Lacan pudo producir un trazo originario muy interesante, que es que su enseñanza está dirigida a todo mundo y que generalmente los seminarios en América Latina son gratuitos y son abiertos al público, los seminarios lacanianos. Hay una diferencia entre los freudianos de la IPA y los lacanianos, que aunque los lacanianos somos menos elitistas, más de la calle y tratamos de pensar cuestiones más críticas, eso ya es una diferencia, ¿eh? Pero aún así estamos hackeados por mucho pensamiento de derecha subjetivamente. Pero hay algo feliz, hay algo muy lindo dentro de todo esto. Colegas como David Pavón Cuéllar, ¿sí? O Vladimir Zafatle, o en Brasil, lo que hemos estado tratando de pensar es que el psicoanálisis lacaniano tiene que pensarse de manera diferente, integrando, es decir, el psicoanálisis lacaniano no tiene las herramientas inherentes para no recaer en la derechización y en la neoliberalización de su propio sistema. Y eso es un riesgo terrible en las instituciones psicoanalíticas. En ese sentido, me siento muy orgulloso de mis colegas brasileiros del Foro del Campo Lacaniano, que son los más resistentes políticamente y los que más introducen elementos de otras teorías para poder salvaguardar lo más radical del psicoanálisis, de la clínica psicoanalítica. Pero soy más concreto con tu pregunta, Felipe. ¿Qué es lo que hemos pensado gente como David, Vladimir Zafatle o yo mismo? Que el psicoanálisis lacaniano no puede desligarse ni del marxismo ni de la psicología crítica. Sí. Una crítica a la psicología y un elemento marxista tienen que ser inherentes, ¿sí? Después, en un segundo punto, nos parece importante, estoy hablando por los tres, pero puedo decirlo, hay un punto más secundario que tendría que pensarse a la luz del psicoanálisis lacaniano, a la luz de una crítica psicológica, a la luz del marxismo. Podríamos pensar la decolonialidad, la cuestión de raza, la cuestión de género, la cuestión de todas las demás cuestiones tendrían que pensarse a la luz de este triplete entre psicoanálisis lacaniano, marxismo y psicología crítica. Es un piso más fundamental. En el caso de Vladimir Zafatle es más claro el elemento frankfurtiano, ¿no? Sí. Hegeliano frankfurtiano. Y Vladimir Zafatle lo que sostiene, a ver, es que tienen teorías menos ingenuas sobre muchas cosas, ¿vale? Y por eso, bueno, desde mi perspectiva, y creo que desde la perspectiva de Vladimir y desde la perspectiva de David, sería un error poner en primer lugar el género o la raza, porque son efectos, el género, la raza y todas las intersecciones son de alguna manera efecto de una negatividad fundamental, la Entweisung o la falla ontológica. Y entonces tenemos que pensar la relación entre agujero y efecto del agujero, entre falla del gran otro y el sujeto como respuesta a eso. Por eso, y es lo último que digo, es muy importante empezar a distinguir subjetividad de sujeto. El sujeto lacaniano no es la subjetividad. El sujeto lacaniano es una respuesta a la falla del otro. Y ahí es muy fuerte porque hay una ambigüedad. Una posible respuesta a la falla del otro es un sujeto dispuesto a la servidumbre voluntaria. Es lo que llamamos el derepobre. Sí. El pobre de derecha. Es una posible respuesta, ¿eh? E isso é muito mais inquietante. A partir disso que a gente pode pensar uma subjetividade homogeneizada, mas a gente não pode pensar nessa ideia desse sujeito homogeneizado, né? Que o sujeito é o que tropeça, o que falha, o que tem um ato falho, né?
Eso es muy importante. Eso es muy interesante cuando se piensa con las personas que llegan al consultorio. Cuando las personas llegan al consultorio, hay que ir leyendo cuál es la subjetividad y de todo eso, cuál es el punto de sujeto. Es cómo respondió a la falla del otro. Todo lo demás es secundario. Lo que va a organizar todas las subjetividades. En ese mismo sujeto hay varias subjetividades, ¿sí? Interseccionales, si tú quieres. Pero lo que hay que leer es cuáles, son poquitas, una o dos, respuestas frente a la falla del otro. Y esa respuesta a la falla del otro organiza todas las subjetividades. Y por eso el marxismo, o la antipsicología o la psicología crítica y el psicoanálisis lacaniano son herramientas teórico-críticas, prácticas epistemológicas más fundamentales que lo demás. No significa que no tengamos que leer cosas sobre indigenismo, sobre decolonialidad, sobre postcolonialidad, sobre aceleracionismo. Sí, hay que leer todo eso, si no uno se entorpece, pero hay que leerlo a partir de una lectura más estructural de la falla constitutiva en el sistema. Y para eso sirve más el marxismo o el psicoanálisis lacaniano. Perdón, digo una cosa más que me parece importante. Porque me parece que la idea de incompletud del otro es muy importante porque los filósofos, las filósofas, tendemos a pensar en términos de sistema y de completud. Lo que es muy liberador del pensamiento lacaniano es la idea de montaje o de incompletud, de montaje surrealista o de incompletud, porque eso evita que nos esté persiguiendo la policía epistemológica. Eso no es psicoanálisis, eso no es lacaniano, eso no es la forma de pensar. Déjenme en paz, voy a pensar con el psicoanálisis lacaniano lo que yo quiera. Sí. Tenemos 2 o 3 preguntas, se me incluyo acá. Felipe irá leer una, después Micael y después yo. Lo pregunto si podemos hacer un bloque de preguntas para usted. Sí. La primera es, a partir de su conferencia, revisar el concepto de individuo y la formación de la subjetividad dentro de la teoría crítica para concebir un sujeto utópico es también una práctica utópica. Es una forma de repensar el cambio social y proponer una utopía. Esa es la pregunta. Micael. Sí, gracias. ¿Puede oírme? Escucho perfecto. Sí, gracias. Muchas gracias por su presentación, es muy rica. Y me interesó bastante que usted pensó con Foucault, ¿no? Y con esta situación sin salida, ¿no? De Foucault, o el capital, que el sujeto es asujetado, es totalmente dominado, ¿no? Es un mero producto y completo producto, ¿no? Del discurso. Y en su presentación, ¿no? Fue muy claro cómo en Lacan es muy diferente y hay una posibilidad de escapar de este dilema, ¿no? Por causa de este resto, ¿no? Que esta incompletitud, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Y yo estaba pensando, ¿no? En Foucault es muy importante el concepto del discurso. Y Lacan tiene una teoría del discurso en el seminario 17, ¿no? Y yo estaba pensando si no es también una clave interesante de utilizar la teoría de discurso de Lacan para entender mejor las utopías. Porque yo entiendo que
¿no? Las utopías que afirman la identidad, ellos son una especie de discurso del mestre, ¿no? Estableciendo una identidad, ¿no? Y hay también la dominación por el conocimiento, que es que Lacan llama el discurso de la universidad, que es el discurso de la modernidad, es el discurso del aclaramiento, yo entiendo, ¿no? La ciencia y el conocimiento científico que domina, ¿no? la modernidad. Y estos son discursos de dominación, y hay el discurso de la histérica y el discurso del analista, donde no son discursos de identidad, ¿no? Donde es posible pensar un cambio de la orden simbólica y una posibilidad de transformación social. Entonces yo pensé que tal vez usted puede hablar un poco sobre esta posibilidad de pensar la utopía a través de discurso en Lacan. Sí. Una última cuestión de este bloco. Me gustaría, en primero, parabenizarlo, Carlos, porque ha traído muchas cuestiones que uno de los ejes de nuestro grupo de pesquisa es justamente la correlación de psicoanálisis y utopía. Por mí es un grupo muy importante porque es una especie de esto que tú has dicho, que trae más nuevas, ¿no? Más la psicoanálisis es capaz de nos hacer una utopía menos tola. Entonces tú has traído muchos elementos para este grupo, pensar esta capacidad de la psicoanálisis como una antifilosofía, una antiutopía de esto de totalizante, ¿sí? Y me gustó mucho pensar la clínica como una especie de espacio utópico importante. Me ha escrito un artículo, estoy pensando al respecto, de una posibilidad de clínica marcusiana que va en el sentido de eso. Porque sabes que Marcuse no ha gustado mucho de la clínica, es muy crítico a eso, pero creo que la historia ha movilizado el sentido de clínica que Marcuse ha vivido, y el sentido de clínica hoy es muy diferente. En Brasil, por ejemplo, creo que nosotros tenemos una experiencia un poco diferente que Vladimir ha hecho, que es, por ejemplo, pero nosotros tenemos hoy Thales Absaber también, que es un que piensa una clínica abierta, una clínica de las calles. Entonces tenemos estas experiencias muy interesantes de retomar una clínica pública también, ¿no? Pero la cuestión que me gustaría de hacer es al respecto de la teoría de la represión, porque es muy interesante ver esto, que creo que incluso Marcuse ha pensado como há un cambio del sentido de represión a partir de la sociedad unidimensional, cuando Marcuse ha dicho a respecto de la desublimación represiva, que es un concepto muy interesante y actual, creo, si nosotros leemos como algunos psicoanalistas hoy, incluso próximos de Zizek, han retomado este concepto como un concepto crítico importante, porque no es la represión simplemente, ¿no?, de lo neurótico, pero también una represión que es una especie de fantasía realizada dentro del capitalismo, que acaba circunscribiendo el sujeto en esta identidad con el capitalismo y sus fallas.
Entonces, me gustaría de pensar un poco más contigo a respecto del sentido de la teoría de la represión. ¿Cómo piensas si es una teoría que no hay más ningún sentido para pensarla, o si hay una posibilidad de retomar la represión como una posibilidad por crítica? En el sentido incluso, si nosotros podemos pensar cómo los sujetos se sienten culpados de justamente la impotencia de realizar todas las libertades que el capitalismo nos ofrece. Entonces, tal vez no con esta represión en el sentido de allí está la sustancia del sujeto, las potencias de los sujetos, mas tal vez hay aquí un otro sentido de represión que creo no podemos dispensar para la crítica, ¿sí? Sí. Entonces, no sé cómo piensa esto. Voy a responder primero tu pregunta y voy a ir después a la primera, porque están muy ligadas, y por último a la de Mijael. Interesante esto que planteas de sentirse culpable en relación a todas las potencialidades imaginarias, pero no materiales, o sea, no simbolizadas, que te propone el capitalismo del Instagram o del TikTok. Pero hay algo más que es muy importante y que un colega nuestro, también amigo de David, argentino, Roque Farrán, trabaja muy bien, que es el problema del sujeto distraído. No es el único, pero a Roque Farrán le interesa pensar el sujeto en términos de Laclau, en términos de Zizek, en términos de Badiou y, por supuesto, en términos de Lacan. Él es más badiuano que lacaniano, pero es completamente lacaniano. Yo también me asumo como badiuano. Con esto lo que quiero decir no es solamente escupir nombres de filósofos, sino que hay dos grandes filósofos de los cuales me parece muy importante echar mano. No solamente de la escuela de Frankfurt, no solamente de la escuela eslovena, no solamente al psicoanálisis o Lacan, o no solamente el marxismo, sino a Bárbara Kazan y a Alain Badiou. Son muy importantes hoy para poder renovar muchas de las preguntas de la filosofía. Pero regreso al sujeto. No solamente es un sujeto que tiene que realizar todas las posibilidades, sino es de entrada un sujeto que se tiene que exponer todo el tiempo, y es un sujeto distraído. Y el sujeto distraído no permite un ordenamiento que posibilite la construcción de un mínimo de cosas, ni un mínimo de relaciones sociales, ni un mínimo de construcción de la existencia. Y eso es un problema fundamental. O sea, que parte de la dominación es producir un sujeto distraído, un sujeto, ¿cómo decirlo?, múltiple, pero inconsistente. Y eso es una ironía, porque justamente es la respuesta irónica al esquizoanálisis de Deleuze y Guattari. Perfecto. Pero respondo a tu pregunta. Yo hace mucho tiempo no he leído a Marcuse. Leí toda la obra de Marcuse y toda la obra de Fromm cuando era muy joven, pero hay muchas cosas que ya no recuerdo. Pero a mí me parece, no sé de qué manera se esté retomando hoy la teoría del exceso de represión, ¿no? Del plus de represión en Marcuse. Pero desde el punto de vista lacaniano, y tal como yo entiendo todavía Marcuse, es que más que hablar de una energética o de energías como mayores o menores en términos cuantitativos, una represión más o menos, o sea, liberar más la represión o que no haya tanta represión, me parece que aquí el problema es la falla estructural. En el psicoanálisis lacaniano es la falla estructural. Y creo que el psicoanálisis lacaniano propondría, para no tener una teoría tan ingenua de la represión, el problema del plus de goce.
El problema del plus de goce. Allí yo sugiero leer el texto de Samo Tomšič. Esto es uno que utiliza la desublimación represiva. Ahí Es muy está. interesante. Sí. Es decir, ¿qué podría aportar el psicoanálisis lacaniano a renovar la discusión de la desublimación represiva? Es el problema del plus de goce como the labor of enjoyment en términos de Samo Tomšič. Lo que hace Samo Tomšič es hablar del segundo retorno a Freud a partir de Marx. En Lacan hay un segundo retorno a Freud a partir de Marx. Y en Freud mismo, si se lee en clave marxista, hay elementos para poder ir más lejos de lo que propuso Marcuse en términos de la desublimación represiva, retomando al propio Marcuse. Sí. Ahora, tengo que decir algo muy importante, porque no se trata del psicoanálisis lacaniano trayendo la buena nueva para la escuela de Frankfurt. La gran enseñanza de la escuela de Frankfurt para el psicoanálisis lacaniano es no ceder en la negatividad y sobre todo que la forma estética es algo emancipador. Y esto se les olvida a los lacanianos. Y por eso mi interés en la forma fílmica, ¿sí? O sea, hay un Lacan que sí lee la forma estética, pero que mis colegas lacanianos no desprecian, y que eso está en Adorno claramente, y eso está en Marcuse claramente, y eso está en Vladimir Zapatli claramente en el sentido de la música, de la forma musical, ¿no? Bueno, ahí respondí la primera pregunta. La tercera, la primera es el problema del individuo y el sujeto utópico. Ahí la cuestión es ¿cuál sería la célula mínima que podría plantear la utopía desde la escuela de Frankfurt y desde el psicoanálisis lacaniano? La utopía, el elemento mínimo es la negatividad en la escuela de Frankfurt, es la negatividad. Y por eso es muy difícil que los proyectos financiados por el Estado para proyectos de la teoría crítica de la escuela de Frankfurt siempre les parecen críticos en el sentido de pura negatividad y que no proponen nada. Ese es el punto. El punto es la tensión de la negatividad. Y por eso es muy difícil pensar desde la escuela de Frankfurt y sostener un trabajo así. El equivalente a eso en el psicoanálisis lacaniano es la topología. Es pensar en términos topológicos, en términos de continuidad, discontinuidad y agujeros. Y es muy difícil pensar eso, porque la topología es el horror del cosmos. Y el cosmos es cosmético. El cosmos es orden, armonía. La topología es bizarra, es extraña. Y es muy difícil de pensar no solamente en términos epistemológicos, sino en términos estéticos. Pero digo algo más respecto a esto, porque he estado haciendo una especie de elogio de la negatividad y elogio de la falla, el agujero, el vacío. Pero en el psicoanálisis lacaniano no. Hay dos cosas que son muy importantes, dos componentes que son muy importantes y que son trabajados filosóficamente y matemáticamente. Uno es, frente a lo posible y lo necesario, existe la potencia del imposible y de la contingencia. Lo imposible y la contingencia. Y una teoría del sujeto que pueda articular contingencia e imposible en lugar de una teoría psicológica de la posibilidad y lo necesario, que son las terapias cognitivo-conductuales y las neurociencias, ¿no? La psicología basada en evidencias. La evidencia es posible y es necesaria. Los proyectos emancipadores son contingentes e imposibles. Imposibles no porque no sean realizables, porque en su momento, por las coordenadas simbólicas, eran pensadas como imposibles. Y eso es justamente a lo que apunta un acto, a poder hacer posible lo que antes era pensado como imposible. Es un rompimiento paradigmático. Por último, la segunda pregunta, la de Mijael.
Sí hay una teoría del discurso en Lacan, no solamente en Lacan, también en Foucault, perdón, también en Althusser. O sea, toda la filosofía francesa de posguerra trabaja el problema del discurso, pero no únicamente como puro lenguaje, sino como el lenguaje produce efectos performativos. Y es verdad, el discurso del amo es un problema, pero además la filosofía es el propio discurso del amo. En ese sentido, la escuela de Frankfurt es un intento de histerizar el discurso filosófico. El problema de la universidad y de la gubernamentalidad algorítmica es que es el discurso de la universidad en Lacan, que es el todo saber, ¿sí? Y por eso, nuevamente, regresamos a la repetida negatividad y el agujero. Lo que hay que hacer es cómo agujerear el discurso de la universidad y el discurso del amo como totalizantes. El agujero y la negatividad, el agujero y la negatividad, ¿sí? Es interesante porque entonces el problema del nudo Borromeo es que el nudo Borromeo es un 3 que se hace de 3 agujeros. Dicho en términos de Badiou, es una organización de múltiples vacíos. Y entonces, por eso es muy interesante la ontología de Badiou, porque la ontología de Badiou es una multiplicidad de vacíos. Lo que produce el uno es la multiplicidad de vacíos. Eso es algo, eso es un horror para la filosofía, que después Badiou reinscribe en la propia filosofía. En cambio, la estrategia de Bárbara Kazan, que también es discursiva, que también tiene que ver con el discurso, es la sofística, pero no la sofística platónica, sino la sofística desde el lado de Gorgias, que es el ser es efecto del lenguaje. Y entonces el lenguaje tiene una multiplicidad y esa multiplicidad no puede ser dominada y domeñada por un metalenguaje. Lo único que hay es traducibilidad. Hay una frase muy bonita de Lacan que retoma Bárbara Kazan del Seminario 24, que es: no existe metalenguaje, solo hay traducción. No solamente traducción de una lengua a otra, sino traducción intralingüística, es decir, en cada lengua hay traducción. Y es claro que el español mexicano del que yo hablo, tengo que traducirlo todo el tiempo para mí mismo, ¿no? O incluso el portugués no es el mismo ni en Portugal ni en Brasil, pero tampoco en Brasil es el mismo, ni en términos gramaticales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero digo una última cosa, la estrategia de Bárbara Kazan frente al discurso totalizador o frente a la ontología unitaria es cuando tenemos la entrada ente en el diccionario, en el vocabulario de intraducibles, en el vocabulario de lenguas europeas de Bárbara Kazan, cuando uno quiere leer el gran concepto de ontología o de ente en la filosofía, en ese vocabulario, no tiene nada. Lo que te manda es todas las demás entradas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Está desontologizado. No hay esencia. La palabra ontología o la palabra ente lo lanza a todo lo demás. Lo que plantea que hay multiplicidad y que una supuesta unidad y una cuestión como muy esencializada, en realidad es efecto del lenguaje. Bien, en ese sentido, es muy interesante, y es lo último que digo, Lacan tiene un componente muy interesante que podría ser útil para la teoría crítica. Un doble componente, un componente más matemático, que es una teoría de la multiplicidad de vacíos, por eso Badiou, y por el otro lado tiene una teoría del discurso más al estilo Bárbara Kazan. El ser es efecto performativo del lenguaje. Estos dos componentes, uno más ontológico matemático y uno más sofístico lingüístico, son componentes que podrían renovar muchísimo la teoría crítica hoy en nuestra época. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que cerrar ahora
este encuentro. Espero que sea un primer encuentro de otros. Gracias. Una lista, ficamos por aquí. Ficamos por aquí. Quedamos acá. No sé cómo es el fin de su clínica cuando hablas en buen lacaniano. Dejemos aquí. Dejemos aquí. Con muchísimo gusto. Espero que nos veamos en 6 meses allá en Bernardo. Me gustaría mucho. Me gustaría mucho. Vamos a hacer una gran fiesta. Bien, me parece bien. Muchas gracias. Seguimos entonces a las 2 el encuentro. A la noche tenemos la conferencia final con Víctor Márquez. Buen Muchas gracias. Abrazos desde México. Sí, abrazos a todos ahí. Bye. Bye, bye. Bye, bye. Falando em inglês. Então é isso, gente. Vamos. A minha proposta é que a gente vá ao almoço. Você está com essas malas? Eu sugiro que a gente vá até o auditório 2, a gente deixa as coisas lá. Ah, sim. Que aí você fica mais à vontade. Sim, beleza, obrigado. E aí a gente se volta às 2 horas, né? Ah, então tem tempo aí. Dá tempo. Tudo bem. Estamos salvando, amiga. Sério? Sério. Obrigado.